Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien esta mañana. Aprovecho para agradecer a la doctora Elizabeth Franco y al equipo organizador de este evento por la invitación. Y el día de hoy les quiero hablar de la inmunopatogénesis de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es autoinmune, en donde se afecta al sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, los nervios ópticos. Se caracteriza por episodios múltiples de desmielinización y lesión axonal. Y para esto, pues tenemos que hablar un poco de la mielina. La mielina es un aislante eléctrico. Facilita la conducción, la velocidad de conducción en los axones, aunque no existe una analogía específica en circuitería eléctrica. En una frase corta, la mielina facilita y aumenta la velocidad de conducción nerviosa en axones especializados para determinadas funciones. Está constituida 70% por lípidos, 30% de proteínas, entre las cuales destacan la proteína básica de mielina, la glucoproteína asociada a la mielina, la glucoproteína de oligodendrocitos, que estas son las células inmunogénicas. Entonces, en este tipo de células va a ocurrir directamente el ataque para que no se produzca esta mielina. La mielina se produce por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Por ende, estas serán las células de las cuales estaré hablando en las próximas diapositivas. Ambas células vienen de la cresta neural. Diferencias entre ellas es que, por ejemplo, cada célula de Schwann mieliniza un segmento de 1 milímetro en el sistema nervioso periférico y cada oligodendrocito mieliniza aproximadamente 60 segmentos axonales, es decir, un solo oligodendrocito puede estar tocando hasta 60 segmentos axonales. Es una célula bastante promiscua. En cuanto a la epidemiología y la genética, bueno, esta enfermedad ocurre generalmente antes de los 55 años. La incidencia es en edad reproductiva, es mayor en la frecuencia en mujeres que en hombres. La prevalencia es de 50 a 300 personas por cada 100,000 y se estima que 2.3 millones de personas viven con la enfermedad. La prevalencia puede estar infraestimada, dado que no se cuentan con datos de poblaciones muy grandes como China e India. Se estima que en América Latina hay 50,000 personas que padecen esta enfermedad y que si, por ejemplo, un hispano o un afroamericano se diagnostica con esta enfermedad y vive en Estados Unidos, la progresión es peor, es más acelerada. Es más común esta enfermedad en el norte de Europa, la incidencia es mayor en lugares alejados al Ecuador y esta asociación se puede explicar porque a mayores latitudes hay menor exposición a la luz solar, lo que disminuye importantemente la síntesis de vitamina D en tejido subcutáneo. Y acerca de esto, la deficiencia de vitamina D también se ha asociado con el desarrollo de la enfermedad, puesto que el receptor para esta vitamina se ha encontrado en microglía, en astrocitos, en células de Schwann y también en oligodendrocitos. Entonces, todos estos datos apoyan la función neuroreguladora de la vitamina. Varios estudios también han demostrado que la vitamina D confiere efectos de regulación adecuada de la homeostasis del calcio y que esta a su vez confiere la protección neural cuando existe entrada excesiva del mismo ion, lo que contribuye a la protección de la muerte celular excitotóxica, que es parte de la fisiopatología de esta enfermedad. El cromosoma 6 se ve también aquí implicado, se implica también en variedad de enfermedades autoinmunes y mediante estudios como GWAS se han identificado asociaciones independientes con la región extendida del complejo mayor de histocompatibilidad, incluyendo algunos genes de clase 1 y regiones que no son clásicas de HLA. Si un paciente presenta este alelo, entonces es más prono, 3 veces más prono a desarrollar la enfermedad que pacientes que no portan la enfermedad como tal. Quisiera darles una mejor idea de las funciones de nuestros nervios y lo que hace la mielina. Bueno, respecto a esto, la velocidad de conducción nerviosa es la velocidad a la cual un impulso nervioso viaja a través de un nervio. Ha sido ampliamente estudiada en nervios periféricos debido a su utilidad clínica y porque pues tiene un mejor acceso. El motivo de que la transmisión de señales sea tan rápida es porque justamente los sitios desprovistos de mielina, como los nodos de Ranvier,
la velocidad se aumenta porque allí hay amplia cantidad de canales de sodio. Si jugaron alguna vez Mario Kart, se acordarán que en el juego había como plataformas verdes en donde si pasaba el coche por ahí en el videojuego, avanzaba más velozmente. Entonces, esa es la analogía de los nodos de Rambier. Actualmente, el auto más veloz del mundo es ese coche, el 1SSC Tuatara, que alcanza velocidades de 531 kilómetros por hora. En los humanos, en nervio periférico, las velocidades de conducción nerviosa alcanzan hasta 150 metros por segundo, que se traduce a 540 kilómetros por hora. Es decir, nuestros nervios son todavía más rápidos que el auto más veloz del mundo. Y en el sistema visual se han identificado velocidades que alcanzan los 854 kilómetros por hora. Sin embargo, en el sistema nervioso central esto es diferente, gracias a que tenemos allí gran cantidad de lípidos, otro tipo de conexiones. Entonces, en funciones relacionadas a funcionamiento cognitivo, las velocidades de conducción nerviosa están en el rango de un Beetle de 1970. Pero bueno, consideremos que biológicamente es ahí donde necesitamos una respuesta no inmediata, una respuesta moduladora, necesitamos utilizar nuestra corteza prefrontal y muchos procesos cognitivos para ser altamente efectivos no necesitan precisamente ser ultra rápidos. En la etiopatogenia de la esclerosis múltiple hay varias hipótesis, ninguna de ellas es la contundente. La primera es que hay una infección viral y ocurre una mímica molecular entre los antígenos del virus y las proteínas de la mielina, es decir, como si el sistema inmune se confundiera y en vez de atacar a estos antígenos virales, ataca a las mismas células del organismo. También hay un proceso autoinmune con pérdida de la tolerancia hacia antígenos de la mielina. Hay algunos agentes infecciosos que se han identificado como causales de desmielinización, como clamidia, borrelia y algunos herpes como el tipo 6, herpes virus, y también el factor ambiental y otros factores precipitantes como infección, trauma, embarazo, todos ellos que conllevan a un desbalance, por así decirlo, o algo no habitual para el sistema inmunológico. Dentro de las proteínas blanco que les había mencionado, se encuentra la proteína básica de mielina, la proteína de proteolípidos y la glucoproteína de mielina de oligodendrocitos, además de la glucoproteína asociada a la mielina. En estos espacios, estas cabezas de flecha indican que este sitio, que debería de estar rodeado por esta estructura que se ve como roja, amarilla, está desprovista de mielina. Estos son los sitios desmielinizados y este sería el axón desnudo. Y ahora vamos a entrar a lo realmente cruento de esto, que no es tan difícil. En la inmunopatogenia nos hemos enfocado más al sistema inmune adaptativo, pero básicamente el papel del sistema inmune innato es bastante importante de conocer. Las células gliales, los astrocitos y la microglía expresan amplia variedad de TLRs. Para quien no recuerde, los receptores tipo TOL o TLR son moléculas clave en el reconocimiento de patógenos y o moléculas propias alteradas siendo capaces de disparar la respuesta inmunológica. La estimulación con sus ligandos, el RNA bicatenario, como por ejemplo en este caso, TLR3, lipopolisacáridos por TLR4, peptidoglucanos por TLR2, por TLR6 y 1 también, y el DNA CpG viral, reconocido por TLR9, promueve la activación de funciones inmunes en las células gliales, entre las que se incluye la secreción de citocinas proinflamatorias, como las que vemos aquí, e interferón de tipo 1, y el incremento de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 y 2. Los TLRs tienen la capacidad de activar a los macrófagos, la microglía y las células dendríticas, lo cual resulta en la producción de más citocinas. Y recuerden que hablamos en este momento del sistema innato, entonces estas citocinas serán IL-6, IL-1 beta, factor de necrosis tumoral alfa.
Y estas citocinas participan en la disrupción de la barrera hematoencefálica y además atraen a más linfocitos a los sitios de inflamación y a su vez promueven más inflamación, además de modular la respuesta de inmunidad adaptativa que viene después. Por ejemplo, IL-6 promueve TH17 y también la diferenciación de las células B. Las células TH17 y TH1, además de la inflamación, contribuirán al daño tisular. Por si no fuera poco, la microglía y las células dendríticas también son capaces de secretar interferón beta, que entre otras funciones inmunológicas previene la adhesión leucocitaria y la extravasación a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, todo esto empeora la condición inflamatoria de la enfermedad. Como tal, la producción crónica de proteínas del sistema inmune innato y la presencia de células ahora del sistema adaptativo juegan este papel esencial para inducir estos trastornos neurodegenerativos. En la fisiopatología de la esclerosis múltiple existen un montón de hipótesis. Una de ellas enuncia lo siguiente, que el contacto en la infancia temprana con un patógeno, además de otros factores de susceptibilidad, pueden provocar reactivación o causar que se activen de inicio las defensas inmunes innatas, como aquellas en las que participan los receptores TOL que previamente mencioné, mediante la señalización de MYD88. Este elemento de respuesta primaria y la molécula fosforilada, IKB, permite la translocación de este factor nuclear, que es el factor nuclear kappa beta. Y una vez que esta translocación ocurre, entonces se consolida la transcripción de IL-6, TNF, interleucina 1, selectinas, etcétera, e IL-8, ¿no? Los TLR, que tenemos acá también mediante este factor regulador, otorgan la señal para la transcripción de interferones. Entonces, otra señal importante es aquella que se da por NOP. Estos se activan por corrientes de salida de potasio, como las causadas por ATP y estimulación de TLR, y no solamente por esto, sino por PAMs, por toxinas, por señales de estrés que induzcan el llamado inflamasoma, mediante esta vía que es la de el NLRP. Una vez que esta vía está activada, entonces se forman complejos con estas dos moléculas, ASC y caspasa 1, y esta unión malévola activa interleucina 1 beta, que es un inductor mayor de la inflamación. También induce la autofagia y la muerte celular, y particularmente esta muerte va a ser por necrosis. Una vez que tenemos a todos estos factores proinflamatorios solubles, se puede activar ahora sí a la microglía y a las células endoteliales de la región, sobreregulando la expresión de moléculas de adhesión, sobre todo como es selectina, y lo anterior da lugar a la migración de células T autorreactivas al sistema nervioso central, causando todo este daño. También tenemos a las metaloproteasas de matriz, que pueden dañar la barrera hematoencefálica que tenemos por aquí, y esto promueve que haya espacio o más espacio para la migración de células T autorreactivas y también macrófagos mediante la señalización de determinadas quimiosinas. La respuesta TH1 por este lado, provocada por IL-12 e interferón gamma, activa más macrófagos que a su vez activan a las células T, CD8. Y por otro lado, la respuesta TH2 con IL-6 como prototipo estimula predominantemente la maduración de células B y también la producción de anticuerpos. Así que el daño citotóxico a los oligodendrocitos causa esta desmielinización, dejando el axón expuesto a las especies reactivas de oxígeno, y entonces se enlentece la velocidad de conducción o se bloquea completamente los potenciales de acción, y esto causa todo el espectro clínico que los pacientes manifiestan. Existen varios intentos para remielinizar en las lesiones mediante células precursoras de oligodendrocitos u otras células que se llaman células NG2, que son células relativamente nuevas en el mundo de la neurociencia. Por ahí, por el 2005, fue cuando fue el boom de esas células, que bueno, que se han identificado como precursores de oligos.
pero algunos factores del microambiente que pueden evitar que estos oligodendrocitos se integren. Entonces, podrán regenerarse, pero en realidad no perduran por más de un tiempo, que no se conoce el tiempo, y por ende no se integran al ambiente neural. Al final, pues tenemos que, entre toda esta cascada, tenemos que en etapas tempranas de la enfermedad, las células inmunes entran en el sistema nervioso central por los vasos sanguíneos y la barrera hematoencefálica de este lado. También por el espacio subaracnoideo que ustedes ven por acá y por los plexos coroideos. En las recidivas, en las recaídas o en los brotes de esclerosis múltiple, que son prominentes en esta fase temprana, los mecanismos que se conocen implican la infiltración de estas células del sistema inmune innato y adaptativo, es decir, células T, CD4, CD8 y células B y células mieloides, hacia el parénquima del sistema nervioso central. Pero primero tienen que entrar en los sitios donde se puede hacer, esto es, la distribución de las vénulas y los sitios postcapilares de la barrera hematoencefálica. Estas células inmunes, junto con las residentes y ya activadas, es decir, la microglía y los astrocitos, son contributoras al daño de los oligodendrocitos. Por ende, los oligodendrocitos no van a poder formar mielina y, además de todo, habrá un daño neuroaxonal después de que la mielina se destruye mediante los mecanismos de contacto y la secreción que se está produciendo todo el tiempo de los factores solubles que he mencionado y que vienen de estas células. Entonces, en esta gama compleja, también ocurre que en las etapas tardías de la enfermedad, esta infiltración episódica de las células inmunes al sistema nervioso central se encuentra disminuida. Y los mecanismos que contribuyen al daño continuo y que por ende se va a ver como datos de progresión de la enfermedad, en estos mecanismos se incluirá la neurodegeneración en términos de daño neuroaxonal, de astrocitos y oligodendrocitos debido a que están todo el tiempo en estrés oxidativo y esto provocará la respuesta inmune, la disfunción mitocondrial, la acumulación de hierro porque también se destruyen los eritrocitos, entonces se queda el hierro libre extracelular. Hay pérdida de este soporte trófico de la mielina que no nada más funciona como aislante eléctrico, le funciona para que el axón funcione adecuadamente. Hay hipoxia y hay alteración del temido glutamato extracelular. Y este ambiente en general proinflamatorio y de caos, con implicación posible de otros factores citotóxicos y activación del complemento, son los causales de este suceso deleterio celular. Entonces, la inflamación crónica en este caso se encuentra potencialmente mediada por la inflamación continua que se encuentra de inicio compartimentalizada en las meninges y que ahí encontramos, por ejemplo, a las células B, que pueden formar de inicio estructuras parecidas a las linfoides y también por células innatas que podemos encontrar ahí, residentes del sistema nervioso, es decir, la microglía. Por otro lado, tenemos que otros ligandos, como por ejemplo el CSL2 o el factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos que tenemos aquí, que se producen por los astrocitos, pueden promover el reclutamiento de la microglía, su activación y también la activación de los demás astrocitos. Entonces, esto limita la remielinización y evita que los precursores de los oligodendrocitos se conviertan en oligos maduros. Al final, es un proceso inflamatorio que evita que se restauren las células inmaduras para que luego se conviertan en maduras, pero también impide la mielinización en el momento. Y bueno, ¿cuáles serían los efectos de que nosotros no tengamos mielina? Pues son varios. Los mecanismos relacionados con la desmielinización implican, por ejemplo, que en el nodo de Rambier, normalmente, que se encuentra con sus nodos, paranodos y yuxtaparanodos, existen proteínas importantes que anclan determinados canales, en este caso los de sodio, en este caso los de potasio, y que permiten que la transmisión nerviosa sea efectiva, ¿no? En esta imagen existe una desmielinización parcial que entonces provoca
que haya como un dispersamiento de estos canales que no están adecuadamente formados y que finalmente en este dispersamiento que ya no tienen esta mielina, como si se observa en la primera parte, condiciona insuficiencia energética, condiciona que haya alteración en las bombas de iones y obviamente desequilibrio en los gradientes de iones. Y finalmente ocurrirá desmielinización completa que puede resultar en el lentecimiento de la velocidad o el bloqueo de conducción y además, como ya no hay mielina, entonces hay degeneración axonal debido al acúmulo de calcio intracelular que resulta en esta crisis energética y disrupción de balances iónicos. Acuérdense que el calcio es causal de muchos efectos deleterios, puede activar las caspasas y las caspasas a su vez genes de muerte y entonces, pues entonces no resulta nada bueno de ello. Para continuar con el hilo de esta historia, existe un elemento estructural muy importante a mencionar en esta patología. La glía limitante, con su membrana basal que se encuentra en la superficie del sistema nervioso. Durante el periodo de desarrollo de la corteza cerebral, esta glía limitante está hecha de los pies terminales de una glía que solamente tenemos en el desarrollo que se llama glía radial. Esta glía radial ayuda a que los neuroblastos lleguen a su sitio porque es el proceso, es el momento de la neurulación y de que se tiene que llenar los espacios de células neurales. Pero en los adultos, la glía limitante está compuesta de los pies astrocitarios que tienen o que tiñen para la isoforma alfa de GFAP y además hay un montón de proteínas que se encuentran en las uniones ocluyentes como las claudinas, como las ocludinas y otras proteínas diversas que permiten que haya uniones ocluyentes en un sitio donde para su funcionamiento adecuado se necesitan. Estas uniones ocluyentes y estos astrocitos que forman los pies terminales y forman la barrera están rotas y esto deja la disponibilidad de que las células que se encuentran circulando en la periferia puedan lograr ingresar al sistema nervioso y atacar a las células de ahí. Entonces, la glía limitante perivascular es muy importante porque aquí nosotros encontramos en etapas iniciales las células inflamatorias y el ataque inmunológico está sucediendo de inicio en esta región. Aquí tenemos una vénula postcapilar, que son los sitios en donde se encuentra este ingreso o esta confluencia de células inmunes y que también debería de estar conformada por glía limitante perivascularis que forma parte de la barrera hematoencefálica. Pero en esta patología pues ya existe una baja de células en donde los espacios quedan libres para que ingresen las células del sistema inmune. Entonces, en la patología de la enfermedad encontramos que hay presencia de estas lesiones en forma de placas que son realmente molecularmente infiltrados inflamatorios alrededor de los vasos que se localizan en regiones especiales como la región periventricular. Aquí tenemos el ventrículo lateral y ven que son como sitios que se ven como de otro color, que sucede en la sustancia blanca y que se encuentran periventriculares. También lo podemos encontrar en los nervios ópticos, en el tronco del encéfalo, en el cerebelo y en la médula espinal. Para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, tenemos que el diagnóstico es por buen ojo clínico y por haber estudiado. Entonces, los signos y los síntomas y la historia médica nos darán gran avance en nuestro diagnóstico y entonces sabremos qué paraclínicos sustentarán nuestro diagnóstico pensado, en donde utilizamos el estudio de líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética y estudios de velocidad de conducción nerviosa en un test llamado potenciales evocados. Los criterios diagnósticos tendrán que estar ubicados de acuerdo a la diseminación en tiempo y espacio, es decir, tiene que haber evidencia de que el daño ha ocurrido en al menos 2 áreas separadas del sistema nervioso central, en diferentes puntos del tiempo y debe de correlacionar o no con algún dato clínico. Ahora voy a enfatizar un poco más acerca de esto. Y en la esclerosis múltiple no debe de existir otra explicación. Por ejemplo, no debe de haber una
inmunosupresión congénita, adquirida, que causa este proceso de desmielinización. Las variedades clínicas de la enfermedad son estas y las voy a desglosar en las siguientes diapositivas. La primera variante clínica que les quiero mencionar es el síndrome clínicamente aislado, que es un episodio clínico monofásico con los síntomas informados por el paciente y los hallazgos objetivos que reflejan un evento desmielinizante inflamatorio focal o multifocal en el sistema nervioso central. Este se desarrolla de forma aguda o subaguda y tiene una duración de al menos 24 horas, que puede tener recuperación o no al momento de que llegan a la consulta. Los individuos con este síndrome se encuentran en riesgo para desarrollar un diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple si al inicio encontramos múltiples lesiones que no cotejan con el dato clínico en los estudios de resonancia magnética. El siguiente es el síndrome radiológico aislado, que aquí es el hallazgo por resonancia magnética de lesiones muy sugestivas de esclerosis múltiple en pacientes asintomáticos. Es como los incidentalomas que ocurren en la cavidad abdominal. Tumores que no te esperabas, pero en este caso lesiones que no te esperaste. Y algunos autores reportan que hasta el 33% de los casos va a evolucionar a un síndrome clínicamente aislado o esclerosis múltiple que ya se define clínicamente en los próximos 5 años. La siguiente variante sería la neuritis óptica, que es una condición inflamatoria desmielizante que causa, obviamente, pérdida de la visión monocular porque se afecta el nervio óptico. El signo característico es que se pierden estos bordes aquí en la emergencia del nervio óptico en 15 a 20% de los pacientes y en algún momento del curso de la enfermedad de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple les sucederá. La neuritis óptica se debe a la activación sistémica de células T. Y esta activación se identifica al inicio de los síntomas y precede a los cambios en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente, los cambios sistémicos se vuelven a la normalidad antes que los centrales, en un periodo aproximado de 2 a 4 semanas. Ya sabemos que las células T liberan citocinas y otros agentes proinflamatorios. Y la activación de las células B, en este caso, no puede verse en la sangre periférica, pero sí es más común que la identifiquemos en el líquido cefalorraquídeo. La siguiente variante es la mielitis transversa. La mielitis transversa es un trastorno raro, también autoinmune, adquirido, que se puede presentar con inicio rápido de debilidad, alteraciones sensoriales y, muy importante, con incontinencia de esfínteres. Eso nos hace pensar y enfocarnos en la médula espinal. Puede ocurrir como una entidad independiente, usualmente como una complicación posinfecciosa después de una vacuna, o como parte de este trastorno, de estos trastornos inflamatorios desmielinizantes como encefalomielitis diseminada aguda, esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Para lo cual, esta es la siguiente. La neuromielitis óptica es como las dos combinadas, las dos previas combinadas. Antes se conocía como enfermedad de Vick, pero este constituye un espectro de trastornos inflamatorios del sistema nervioso central que se caracteriza por desmielinización severa, que también es autoinmune, y hay daño axonal con blanco a los nervios ópticos y a la médula espinal. Entonces los pacientes pueden tener problemas visuales y también los datos que nos hacen pensar en una afectación de la médula espinal, como la incontinencia o como la retención aguda urinaria. Tradicionalmente es considerada como variante de esclerosis múltiple, pero ahora la consideramos como una entidad distinta de acuerdo a sus características inmunológicas. Aquí se encuentran anticuerpos, que son anticuerpos NMO de tipo IgG, que se unen selectivamente a la aquaporina 4. Esto no sucede en ninguna otra variedad. Entonces, el blanco en esta situación es la aquaporina 4, que resulta ser el antígeno, y encontramos IgG. Esta aquaporina la tenemos distribuida ampliamente en la sustancia gris de la médula espinal, en las regiones cercanas al acueducto, a las periventriculares, y forma parte de los procesos astrocíticos que se encuentran en la barrera hematoencefálica.
Este descubrimiento de los anticuerpos IgG circulantes contra el canal de agua y la evidencia de que esta proteína se implica en el desarrollo de la enfermedad realmente revolucionó nuestro entendimiento acerca de la misma. Pero hay varias preguntas sin contestación. Por ejemplo, aún no sabemos por qué hay enfermedades negativas para el complejo acuoporina IgG, cómo es el daño de los astrocitos y cómo este daño causa desmielinización, cuál es el papel de las células T en este caso y por qué otros órganos que expresan también acuoporina 4 no se dañan como este que vemos afectado y cómo esta inmunoglobulina entra al sistema nervioso central. Eso lo desconocemos, pero sabemos que en esta enfermedad desmielinizante encontraremos en la mayoría de los casos este complejo IgG acuoporina 4. En las lesiones de esclerosis múltiple, la distribución en la expresión de acuoporina 4 depende del estado de desmielinización. Y la neuromielitis óptica, la pérdida de la expresión de la proteína, no se relaciona con el estado de desmielinización. Entonces, en este caso, pues es una entidad distintiva, característica inmunológica, que difiere de la esclerosis múltiple y por eso se le considera como una entidad aparte. Los hallazgos clínicos en general de la enfermedad de la esclerosis múltiple son los que veremos a continuación. Inicialmente los pacientes pueden referir trastornos sensitivos como parestesias, que son hormigueos, o disestesias. Las disestesias son como cuando terminas de sentir este hormigueo y empieza a doler la extremidad, esa sensación incómoda, esa es una disestesia, o hipoestesia, sitios donde no se siente algún tipo de estímulo o hay menos sensibilidad al estímulo. También los pacientes pueden tener debilidad, pérdidas visuales, pueden tener marchas anómalas, pueden tener dexteridad disminuida. El significado de dexteridad es que dexteridad significa destreza o habilidad, entonces se vuelven más torpes al momento de hacer alguna actividad manual. Puede haber visión doble, puede haber ataxia, vértigo o trastornos de esfínteres. Y entre los problemas motores puede haber debilidad, espasticidad, hiperreflexia y Babinski. Una cosa para hacer la diferencia entre una enfermedad de la vía piramidal, como es esta, a una de la vía extrapiramidal, como sería la enfermedad de Parkinson, es que tanto la espasticidad como la rigidez son ambos aumento de tono muscular. Sin embargo, en la espasticidad, al momento de hacer el movimiento pasivo de las extremidades del paciente, cuesta trabajo y este signo se le llama signo de muelle de navaja. Después la extremidad ya se puede mover de manera normal. En la rigidez que ocurre en la enfermedad de Parkinson, que también es aumento de tono, el problema no está ahí, no está desde la vía piramidal, no está en las zonas corticales, está en los núcleos de la base. Entonces, el problema que vamos a ver en estos pacientes es el signo de rueda dentada, que en todo momento se siente como si se trabara el movimiento pasivo, y esto podría darte una pista muy grande acerca si se trata de una enfermedad de la vía piramidal, como la esclerosis múltiple, o extrapiramidal, como la enfermedad de Parkinson. Además, puede haber otros signos no específicos como la fatiga y también la cefalea. Algunos pacientes tienen neuralgia del trigémino y ese sería uno de los datos que podrían posteriormente resultar en una enfermedad desmielinizante. Y hay un dato muy característico que es la oftalmoparesia internuclear, en donde se afecta un fascículo, un tracto muy largo que controla los movimientos de los ojos. Este fascículo se llama fascículo longitudinal medial que ustedes ven por aquí. En resumen, este es un tracto o conjunto de fibras responsables de transmitir la información que es vital para la coordinación de diferentes movimientos oculares, o sea, controla los nervios craneales 3, 4, 6, ¿no? Esto es una manera muy fácil de decirlo porque en realidad el proceso es más complejo. Pero lo que vemos en estos pacientes con alteración de estos tractos, que obviamente están hechos de axones, y por ende de mielina y se desmielinizan en este caso, los pacientes van a tener alteración en la mirada horizontal. Entonces, el paciente va a tener pobre aducción, es decir, va a acercar el ojo hacia la parte nasal pobremente, como este caso del paciente que tiene oftalmoparesia internuclear bilateral y
cuando voltea este ojo hacia afuera va a tener nistagmus. Si se fijan, aquí este ojo, observen, este ojo tiene nistagmus a la abducción. Y cuando voltea hacia el centro, no puede llegar hasta esta línea. Ojo, este ojo no puede mirar hasta esta parte, que sería lo normal, y al momento de hacer la abducción también tiene nistagmus. Este paciente tiene una oftalmoparesia internuclear bilateral. Y bueno, ¿qué pasa a través del tiempo en los pacientes con esclerosis múltiple? Debemos de estar familiarizados con estos términos. Un brote o una recaída es una aparición brusca de nuevos síntomas o empeoramiento de síntomas preexistentes, y esto debe de durar más de 24 horas. Una remisión es un periodo en el cual el paciente está diagnosticado con esclerosis múltiple pero no presenta síntomas. Un episodio de remisión puede durar semanas, meses o incluso años, pero esto no significa que ya se haya curado de la enfermedad. Tenemos también diseminación en el espacio, que es el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central, es decir, que indica un proceso del sistema nervioso central multifocal. También tenemos la diseminación en el tiempo, que es el desarrollo o la aparición de nuevas lesiones en el sistema nervioso central a lo largo, a través del tiempo. Y también tenemos los cursos de recaídas o remisiones, que es un curso de esclerosis múltiple caracterizado por recaídas con discapacidad neurológica estable entre los episodios, que sería la unión de los dos primeros que mencionamos. Continuando con las variantes, la esclerosis múltiple remitente recurrente resulta ser la variante más común y se caracteriza por ataques claramente definidos en donde hay nuevos datos neurológicos o se exacerban los preexistentes. Estas recaídas o exacerbaciones se siguen por periodos en donde hay recuperación total o parcial, que son las remisiones, y durante las remisiones todos los síntomas podrían desaparecer, aunque algunos van a quedar de forma residual o permanente. Sin embargo, la característica es que no hay progresión aparente en los periodos de remisión. Esta variante además puede subclasificarse como activa porque hay recaídas clínicas o evidencia de actividad de la resonancia magnética en un lapso de tiempo, o también como no activas, y también pueden ser categorizadas como con incremento de la incapacidad o el déficit o sin aumento de la misma. Aproximadamente 85% de las personas con esclerosis múltiple son diagnosticadas inicialmente con esta variedad. El ataque inicial es un síndrome clínicamente aislado y la mayoría de los pacientes que presentan remitente recurrente eventualmente pasará a una fase progresiva secundaria. Esta es la fase progresiva secundaria, que de inicio fue remitente recurrente, en donde el curso continúa con un empeoramiento gradual con o sin brotes ocasionales, con remisiones menores y periodos estables. Si ustedes se fijan aquí, tenemos un episodio en donde hay una discapacidad, luego vuelve al estado basal y luego sigue un nuevo episodio en donde esta persona tiene un nuevo brote, pero nunca llega a la línea de base. No existen criterios para determinar cuándo una esclerosis múltiple remitente recurrente se convierte a secundariamente progresiva, pero se tiene que tomar en cuenta la historia del paciente. Entonces, este acúmulo de discapacidades a través del tiempo es lo característico de esta variedad. Esta variante también puede ser subclasificada como activa, sea por recaídas o por evidencia de actividad en la resonancia magnética en un periodo de tiempo, o no activa, así como con progresión, que hay evidencia de que esta incapacidad ha empeorado o no. Esta evidencia puede ser clínica o también puede ser imagenológica, de acuerdo a los criterios. Otra variante es la primaria progresiva, en donde hay acúmulo de incapacidad. Desde el punto número 1, desde el inicio de los síntomas, hay estabilidad ocasional, pero nunca se regresa a la línea de base. Entonces, esta se caracteriza por un empeoramiento de la función neurológica, que se llama acumulación de la incapacidad, y esto aparece desde el inicio del síntoma número 1. No existen remisiones ni brotes tempranos. También puede ser clasificados como activa o inactiva o progresiva y no progresiva.
Por último, tenemos la variante de Marburg, que también se conoce como esclerosis múltiple aguda, fulminante o maligna. Y este se caracteriza por desmielinización extensa, aguda y fulminante, que resulta en la muerte del paciente a un año después del inicio de los síntomas. Entonces, aquí tenemos sitios de desmielinización que parecen confluir y desplazan la línea media y causan mucha sintomatología, llevando a los pacientes a la muerte. Para diagnosticar la enfermedad, aparte de tener en mente todas estas variantes, existen los criterios de diagnóstico que con el paso del tiempo se han ido cambiando. Los criterios de McDonald son muy importantes de conocer para determinar que se han producido daños en el sistema nervioso central y que han estado diseminados tanto en el tiempo como en el espacio. La clasificación de diseminación en el tiempo es que tiene que probarse que los daños se han producido en momentos diferentes. Por ejemplo, una paciente puede llegar a la consulta porque vio borroso, pero ahora ya se recuperó, y llegar a una segunda consulta después de algunos días o meses, en donde tiene debilidad para movilizar alguna extremidad. Entonces ahí tenemos dos evidencias en el tiempo. En el espacio es que haya dos lesiones que se evidencian por resonancia magnética en dos partes diferentes del sistema nervioso central, como mínimo. Estos criterios de McDonald fueron modificados, la primera modificación en 2005, me parece que en el 2010, y los últimos en el 2017, en donde tenemos en la primera columna la presentación clínica, el número de lesiones en la segunda, con evidencia clínica objetiva, y los hallazgos adicionales necesarios para el diagnóstico de la esclerosis. Si los criterios de McDonald se cumplen y no hay mejor explicación para la presentación clínica, el diagnóstico va a ser esclerosis múltiple. Si se sospecha de esclerosis múltiple en virtud de un síndrome clínico aislado, pero los criterios de McDonald del 2017 no están totalmente cubiertos, el diagnóstico es posible esclerosis múltiple. Entonces deben de cumplirse estos parámetros. Si otro diagnóstico surge durante la evaluación que explique mejor la presentación clínica, el diagnóstico, entonces no va a ser esclerosis múltiple. Y en estos casos que tienen el asterisco, no se requieren exámenes adicionales para demostrar la diseminación en el tiempo y el espacio. Sin embargo, a menos de que la resonancia magnética no sea posible, debe obtenerse una resonancia magnética del cerebro en todos los pacientes en quienes el diagnóstico de esclerosis múltiple ha sido considerado. Bueno, además, si tenemos datos de la médula espinal, por ejemplo, la disfunción de esfínteres, entonces tendremos que obtener una resonancia magnética de la médula espinal también. Los criterios para diseminación en tiempo y espacio, tenemos que tener una o más lesiones que se ven hiperintensas, es decir, blancas en los estudios de imagen, que son características de la esclerosis múltiple en los sitios que se habitúa a observarlas, como el área periventricular, cortical o yuxtacortical, infratentoriales y en la médula espinal. También la diseminación en tiempo se puede demostrar por la presencia simultánea de lesiones que captan gadolinio y aquellas que no la captan, pero estas pueden estar en cualquier momento, o si aparece una nueva lesión hiperintensa en T2 o se refuerza con gadolinio en el seguimiento de las resonancias que vamos a estar haciendo a nuestros pacientes, entonces también cumple con el criterio de diseminación en tiempo. Para esclerosis múltiple primaria progresiva necesitamos estos criterios: que haya un año de progresión de la discapacidad, independientemente de recurrencia clínica, y además los siguientes criterios que se observan tanto en líquido cefalorraquídeo como en exámenes de imagen. En la imagen de resonancia magnética, las guías revisadas solicitan que como médicos pidamos las siguientes secuencias: FLAIR, T1, T2 y difusión. Y ahora va la explicación de cada uno. En T1, las lesiones típicamente son iso-intensas o hipointensas. Esto significa que respecto al parénquima cerebral se ven muy parecidas a este color o se ven más oscuras. Eso es una hipointensidad. Es decir, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, pero aquí vemos lesiones circulares correspondientes a estas áreas de desmielinización que se observan hipointensas. Y las lesiones hiperintensas
se asocian con atrofia cerebral y enfermedad avanzada. En este caso, tenemos una secuencia con contraste, es un T1 porque el líquido se ve oscuro, pero aquí tenemos el contraste, lo observamos por los vasos que se ven aquí en el cerebelo y vemos una desmielinización en el área de la médula espinal. En T1 con gadolínio podemos, o la utilidad de las mismas es para ver lesiones agudas que captan el contraste contra las lesiones que son ya crónicas. Entonces aquí tenemos el criterio de diseminación en espacio, ¿verdad? Y en tiempo también. En T2, las lesiones son típicamente hiperintensas y usualmente se rodean por edema circundante. Todo lo que se ve más claro o más blanco serían estas lesiones y obviamente aquí estaría el líquido cefalorraquídeo cerca de las o bordeando las circunvoluciones. En la secuencia de Flair, las lesiones son típicamente hiperintensas y luego podemos observar un signo, que es un signo temprano de desmielinización, sobre el borde del epéndimo que se llama dot dash sign. Estas son como dos puntos seguidos de un guión. Los radiólogos son muy imaginativos. Y bueno, el FLAIR es más sensible que la secuencia de T2, la detección de placas que se encuentran cerca de la corteza y aquellas que son periventriculares, por eso las guías indican que pidamos todas estas secuencias en resonancia magnética. Pero T2 es la más sensible para identificar las lesiones infratentoriales. A continuación tenemos esta secuencia de Flair, pero en un corte sagital, el cerebro está cortado a la mitad y aquí se observan estas lesiones ovoides que siguen el curso de las vénulas que se encuentran en la sustancia blanca periventricular y a esto se le denomina el signo de los dedos de Dawson, que son lesiones que se visualizan hiperintensas en la ponderación de Flair y también en T2. Y también tenemos, por último, las imágenes de difusión, en donde las placas activas pueden demostrar difusión incrementada o disminuida, y la morfología será de anillo abierto, que es característico de las lesiones desmielinizantes. El panel de laboratorio inicial para pacientes con posible esclerosis múltiple implicará estos estudios: biometría hemática con diferencial, el perfil hepático, tiroideo lipídico, vitamina B12, estudios de autoinmunidad para observar virus que pudieran ser causales de esta desmielinización, niveles de IgA que da cara a la necesidad de administrar inmunoglobulinas en un futuro si se tratara de la enfermedad, especialmente en mujeres de edad fértil que planeen gestación, la prueba de Mantux, que se recomienda para descartar la posible existencia de tuberculosis latente, sobre todo en pacientes que vayamos a someter a tratamientos inmunosupresores potentes, y también la cuantificación de los linfocitos CD9 y CD20. Hay otros estudios u otras determinaciones que solamente realizaremos de acuerdo a la sospecha. Los anticuerpos antiacuaporina, por ejemplo, 4 en pacientes en los que estemos teniendo datos de neuromielitis óptica, anticuerpos contra el canal de potasio, por ejemplo, para observar si hay alguna alteración en alguna parte del nodo o el paranodo, más bien. Para pacientes que tienen algún síndrome paretoespástico de extremidades inferiores, además de compromiso autonómico, se recomienda solicitar este estudio del virus linfotrófico de células T, que se caracteriza por ser una enfermedad crónica desmielinizante que afecta a la médula espinal y la sustancia blanca, pero no es esclerosis múltiple, solamente se asocia con este virus. Y respecto al estudio de líquido cefalorraquídeo, pediremos proteínas totales en suero, en líquido cefalorraquídeo, las bandas oligoclonales, súper características de estas enfermedades. Y bueno, la presencia de bandas oligoclonales o de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, esto es lo que continúa siendo la alteración inmunológica de mayor utilidad para el diagnóstico de esclerosis múltiple. La técnica que ha mostrado mayor sensibilidad para su determinación es el isoelectroenfoque, y después se hace una inmunotensión. La prevalencia de bandas oligoclonales en pacientes
que están afectos de esclerosis múltiple varía entre las diferentes poblaciones, oscilando una positividad entre 60 al 97% de los pacientes. Y también se hace este índice de T-Blink, que si recuerdan, se calcula dividiendo el cociente de IgG en el líquido cefalorraquídeo y el IgG en el suero, entre el cociente albúmina en líquido cefalorraquídeo y albúmina en suero. Y si resulta un valor superior a 0.8, se considera patológico. También entre los estudios electrofisiológicos se hacen los potenciales evocados, en donde se colocan unos electrodos. Es indoloro, es no invasivo, y entonces se realizan varios estímulos sensitivos, visuales, auditivos o táctiles eléctricos, y después se registran las respuestas cerebrales que estos provocan. De esta manera se valora la integridad de las vías sensitivas estimuladas. Es inclusive más barato que la resonancia magnética y en algunos casos puede ser más sensible para detectar algún daño al tallo cerebral, por ejemplo, o un daño temprano de bloqueo de conducción o enlentecimiento en esta velocidad de conducción. La prueba que más se utiliza en estos pacientes son los potenciales evocados visuales. Si el estímulo visual no produce la onda esperada en el tiempo y en el lugar adecuados, quiere decir que hay interrupción en esa vía, y entonces esto hará pensar que esta vía está afectada probablemente por un proceso desmielinizante. Respecto al tratamiento en fase aguda de los brotes, se utilizan corticosteroides intravenosos como metilprednisolona o vía oral, y se puede o no tener una disminución progresiva de la dosis. Como son medicamentos que se utilizan en el momento y no los vamos a utilizar de manera prolongada, pues no se sugiere que en algunos casos que haya esta disminución de la dosis, en el caso de que estemos pensando que podemos causar síndrome de Cushing. La rehabilitación también se sugiere porque esto ayuda a que se estén utilizando estas vías que están perdiendo mielina y que de alguna manera también se restaure la función neurológica. También en fase aguda se puede utilizar plasmaféresis, que puede ser benéfica en los pacientes con esta enfermedad, sobre todo en aquellos que no respondieron a la terapia con glucocorticoides. De esta manera se hipotetiza que estos complejos inmunes se retiran de la sangre y generalmente algunos de estos pacientes mejoran. También tenemos los agentes modificadores de la enfermedad, que no son para los brotes, no son para actuar de manera instantánea. Y las bases para la decisión de utilizar estos medicamentos es cuando el curso de la enfermedad del paciente es propicia para ello o hay indicadores pronósticos. También debemos de considerar los riesgos contra los beneficios, las comorbilidades, lo que el paciente decida y su disposición a utilizarlos. Los beneficios de estos modificadores de la enfermedad son que funcionan bastante bien para la variante remitente recurrente porque disminuyen las recaídas y alargan el periodo de remisiones entre ellas. Además, hay menos lesiones o menos acúmulo de lesiones cerebrales en las imágenes por resonancia magnética. También existen terapias en infusión como el rituximab, como el natalizumab, el ocrelizumab. Particularmente se utilizan en pacientes con enfermedad más activa. Debemos de comentarle al paciente que hay riesgo de que él tenga una depresión de este sistema inmune que condicione otra patología llamada encefalopatía multifocal progresiva, particularmente en aquellos pacientes que son positivos a virus JC. Y esto incrementa, el riesgo incrementa del desarrollo de esta enfermedad, que también es desmielinizante, conforme la duración del tratamiento. El virus afecta directamente a los oligodendrocitos, entonces empeora la desmielinización y por ende los síntomas. El médico debe de informar al paciente sobre estos beneficios adicionales de utilizar estos modificadores de la enfermedad, como los que les había mencionado, la reducción de recaídas, la disminución de aparición de nuevas lesiones. Y en esta ilustración tenemos la representación del endotelio de los vasos intracraneales. La mayoría de los blancos terapéuticos que están actualmente disponibles están enfocados en este sitio para interrumpir que las células periféricas logren ingresar. Los anticuerpos monoclonales anti-CD20, como por ejemplo el rituximab,
el ocrelizumab y el ofatumumab disminuyen las células B, son muy difíciles de pronunciar. Y los receptores de integrina, por ejemplo, BL4, en los receptores de las células B y T se bloquean por natalizumab y estos dan lugar a la inhibición de estas células para prevenir su unión con la proteína vascular que hace que se adhieran y entonces ingresen a la parte del sistema nervioso central. No ingresan de esta manera en la barrera hematoencefálica. También hay terapias orales con estos medicamentos como prototipo para pacientes que prefieran ellos administrarse el medicamento. En este caso, el fingolimod es uno de los prototipos y lo que hace es bloquear la capacidad de los linfocitos para egresar de los nodos linfáticos y reduce así la cantidad de los mismos en la sangre periférica. También promueve el secuestro de estos linfocitos de nodos linfáticos, lo cual reduce la migración de estas células al sistema nervioso central. Y finalmente tenemos la terapia inyectable, que es el interferón beta y el acetato de glatirammer. El interferón beta se utiliza en pacientes con un único episodio desmielinizante, con proceso inflamatorio activo, y si se han excluido los diagnósticos alternativos y además si se determina que presenta un alto riesgo de presentar o desarrollar esclerosis múltiple. Es decir, si presenta un síndrome clínica aislado clínicamente. También se utiliza en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente y en aquellos con enfermedad secundaria progresiva que presentan enfermedad activa demostrada por las recaídas. Y el otro es el acetato de glatirammer. Con esta dosis se utiliza, que se conoce como Copaxone o Teva o copolímero 1, que es un péptido aprobado para la variante también remitente recurrente, que altera la diferenciación de las células T. Este tratamiento se da en pacientes adultos que han experimentado un primer episodio clínico bien definido y están considerados como de alto riesgo para el desarrollo de esclerosis múltiple clínicamente definida. También se utiliza para reducir la frecuencia de recaídas en pacientes ambulatorios y hay que considerar que este acetato de glatirammer se une altamente a las proteínas plasmáticas, por lo que en teoría tiene la capacidad de afectar la distribución de fármacos que se unen a proteínas plasmáticas y su uso concomitante con tales medicamentos debe de usarse con cautela. Respecto al COVID-19 y las enfermedades desmielinizantes, entre ellas la esclerosis múltiple, los datos disponibles hasta el momento siguen siendo limitados, pero por ejemplo, pacientes que utilizan modificadores de la enfermedad, en estos pacientes no se incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad respiratoria severa por SARS-CoV-2 y tampoco en los pacientes que tienen una enfermedad sintomática de esclerosis múltiple y COVID-19 empeora la severidad en general. Entonces, buenas noticias hasta el momento. El pronóstico es negativo en aquellos pacientes que tienen ataques frecuentes multifocales, en donde encontremos múltiples lesiones en los primeros estudios, en donde haya afectación piramidal, en donde haya ataxia, dificultad cognitiva, acumulación de la incapacidad en 5 años y haya progresión espinal, que sería una variante de primaria progresiva. Y respecto a las preferencias y hábitos del paciente, pues debemos de considerar y platicar con el paciente, darle la confianza para decirle que esta es una enfermedad no curable, pero altamente tratable, que el paciente tiene que ser disciplinado y que finalmente debe de tener un núcleo familiar que le ayude a mejorar en su estado anímico, en su estatus cognitivo, en su estatus motor sensitivo, cambiar estilos de vida, proveer suplementos nutricios como la vitamina D, considerar si el paciente tiene ansiedad debido a que le causa problema lidiar con agujas o la autoadministración de medicamentos y encontrar alternativas que le ayuden a superar esto. Y finalmente, pues pensar en un equipo multidisciplinario que ayude a este paciente a tener una muy buena calidad de vida. Por mi parte es todo, agradezco mucho que hayan escuchado esta charla y me pueden encontrar en estas
diferentes redes sociales y en este correo por si tuvieran alguna duda. Les deseo un muy bonito día.